noches, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Pues bueno, las únicas recomendaciones que les quiero dar para este seminario es, los invitamos a tener su cámara encendida, los invitamos para que podamos conocernos y su audio apagado. Solo hasta que se les indique lo contrario, por favor, mantengamos apagado nuestro audio para mejorar la calidad de este tiempo. Muy bien, pues para iniciar, queremos darles las gracias por responder a este seminario. Yo sé que es muy importante el tema que vamos a tratar hoy. Nuestra ponente es Jacqueline Palos, y ella nos va a estar compartiendo sobre la oportunidad de la iglesia al servir a los niños contra la ideología de género. Así que sean bienvenidos a nuestro webinar a nombre de Ministerio para Cada Generación México. Y previo a entrar al tiempo de conversación con Jacqueline, quiero compartirles un poco de qué es Ministerio para Cada Generación y cómo ayuda a las iglesias en México. Bueno, somos un ministerio interdenominacional que tiene el propósito de trabajar con líderes, todos aquellos que tienen un anhelo de servir a los niños, porque nuestra visión es que queremos ver niños siendo transformados a ser como Jesús a través de la obra de discipulado de la iglesia local. Creemos que es muy importante el trabajo que se tiene que hacer con los niños, y nosotros nos gusta, trabajamos con las iglesias, equipándolas para que puedan ministrar de manera eficaz a los niños y sus familias, sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Queremos que muchos carecen, muchos maestros carecen, padres de familia carecen, ministerios de materiales, de programas de capacitación que sean verdaderamente efectivos, ¿sí? Y bueno, estamos buscando enfoques bíblicos para llegar a los niños y las familias, y las familias están buscando en este tiempo ese acompañamiento, que les ayudemos a hacer el trabajo hacia los niños. Así que Ministerio para Cada Generación está compuesto por líderes cristianos locales de una variedad de tradiciones de la iglesia, y juntos brindamos estos recursos innovadores de enseñanza bíblica que puedan cambiar la vida y puedan ser restauradores para los niños y sus familias. Como mencionaba, nuestra visión es ver niños siendo transformados a ser como Jesús a través de la obra de discipulado de la iglesia local. Y esto significa que nuestro enfoque son los niños, y que el ministerio que buscamos es ver que los niños sean genuinamente transformados. ¿Sí? Sabemos que quien transforma es Dios, y creemos que esta tarea de alcanzar a los niños se ha dado a la iglesia. Un gran trabajo. Nuestra misión es desarrollar este número creciente de maestros, de padres, de líderes, de pastores que puedan aplicar un modelo bíblico de trabajo con el cual se puedan desarrollar programas, ¿sí?, y recursos de enseñanza bíblica que sean culturalmente relevantes. Nosotros como país somos multicultural. Es increíble la diversidad que es nuestro país en México. Así que buscamos que estos recursos de enseñanza bíblica sean culturalmente relevantes para los maestros, para los voluntarios, para las familias que viven, que sirven en una iglesia local. ¿Para qué? Para que los niños experimenten la transformación de Cristo a través de la obra de la iglesia. También, como ministerio, tenemos 5 valores por los cuales nosotros nos regimos. El primero es los niños.
podemos darnos cuenta que Jesús le dio una importancia a los niños. Si estudiamos el Nuevo Testamento y la cultura que se vivió en ese tiempo, podemos notar esos rasgos característicos del ministerio de Jesús. Así que notamos esos varios incidentes donde Jesús mostró que su prioridad era trabajar con los niños. Lo segundo es la iglesia. Creemos que la iglesia es la que ha sido comisionada para alcanzar, para discipular, para comisionar, para enseñar a obedecer. Así que para nosotros, Ministerio para Cada Generación ama a la iglesia y busca apoyar a la iglesia. También tenemos un enfoque transformacional. Creemos que el ministerio debe hacer que experimentemos la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, conectar la palabra de Dios con la vida real, fomentar una respuesta de vida a la palabra de Dios y realizarse todo esto en un entorno relacional. ¿Sí? Así que creemos que el ministerio de los niños debe incluir estos elementos básicos, de alguna manera. Y es esto que buscamos en contraste con los modelos de enseñanza escolares del mundo. Buscamos, pues, que los niños puedan experimentar la verdad de Dios y nosotros ayudarlos a responder en la vida real. Nuestro siguiente valor son que creemos en el liderazgo nacional. Creemos que hay líderes cristianos locales que son los adecuados para desarrollar un ministerio. Así que a esos líderes son los que queremos equipar, apoyar, fortalecer para que sean efectivos en su contexto cultural. Y por último, todo lo que hacemos queremos que sea con excelencia. Queremos hacerlo de manera que honre a Dios. Estamos comprometidos con la excelencia, en cómo reflejamos a Jesús en nuestro ministerio y dentro de nuestra organización. Cada uno de los recursos que recibimos, buscamos que sea en excelencia. Así que estas son nuestros valores y les estaremos mostrando y dejando las ligas de nuestras redes sociales. Si quieren seguirnos, estamos en Facebook como Ministerio para Cada Generación México, estamos en Instagram. También ya tienen nuestro WhatsApp y nuestro correo electrónico. Y bueno, vamos a entrar al tiempo de nuestro webinar, que es la oportunidad de la iglesia de servir a los niños contra la ideología de género. Quiero hacer la presentación de nuestra ponente, que es Jacqueline Palos, la licenciada Jacqueline Palos, y vamos a ver brevemente su carrera. Ella es de Reynosa, Tamaulipas. Sí, estudió la licenciatura en Ciencias de la Educación, tiene 27 años en el Ministerio de Iglesia Infantil, actualmente ella coordina, es la coordinadora general del ministerio y trabaja de tiempo completo en el equipo ministerial desde hace 5 años. Ella se reúne en la Alianza Cristiana de Reynosa desde hace 27 años. También es directora de nivel preescolar dentro del Colegio Alianza y maestra en el nivel preparatoria del Colegio Alianza. Desde hace 3 años, ella aplica el modelo maestro de Ministerio para Cada Generación, ¿sí? Ha concluido un diplomado en terapia familiar, tiene un diplomado en consejería infantil y está actualmente cursando el curso Defensores de la Vida y una capacitación ministerial en el Instituto Ministerial del Calvario. Esas son las credenciales de Jacqueline. Ella está casada y tiene una nena, así que le vamos a dar la bienvenida a Jacqueline para que también ella se presente y pueda decirnos un poco más de su trayectoria. Así que Jacqueline, adelante. Bienvenida.
Gracias, bendiciones, hermana Vicky. Algo que nos dice, bueno, es porque así hablamos acá la entonada en el norte, entonces del país, entonces no vayan a pensar ahí que la hermana Jackie está enojada o así, simplemente es parte de la inercia, ¿no? De aquí, de la intensidad con la que vivimos en el norte del país. Me da mucho gusto poder servir al Señor a través de este ministerio, y pues las credenciales simplemente son para darle la gloria a Dios, ¿verdad? Es el único propósito, y pues poder ser de bendición a través de este tema que muchas de nuestras iglesias en México y en Latinoamérica necesitamos. Ahorita vamos a ver debido a qué motivos es importante abordarlos, ¿sí? Entonces yo estoy para servirles. Habrá un tiempo al final para las preguntas, las dudas que se tuviesen al respecto, para que con toda confianza, yo creo que, hermana, que a través del chat, ¿verdad? Podemos allí escribir alguna preguntita que tuviesen al respecto. Y pues no se trata de dar una cátedra de ideología de género. Ahorita vamos a ver por qué. Lo importante para mí es que se queden ustedes una aplicación práctica, es decir, que puedan ustedes trabajar desde su trinchera en contra de esta corriente, ¿sí? Entonces, no sé si ya es posible poder compartir el material. Bueno, yo les presento ahí, yo creo que hay que darle un poquito enter para que entre ahí toda la imagen. Bueno, nosotros, esta es mi iglesia, ¿verdad? Esa es la parte del santuario. Como bien comentó la hermana Vicky, bueno, nosotros previamente teníamos una carpa, ¿verdad? Y ahora pues ese santuario, ese domo, sí, es el lugar de donde yo estoy precisamente ahorita en este momento, aquí en no sé si sea tal vez mi internet o no están avanzando. Adelante, Jacqueline, sí te escuchamos bien. Ok, sí dice que se corta mi voz, tal vez sea mi red, no lo sé. Muy bien, entonces si podemos pasar a la siguiente. Bueno, ahí está una foto de mi familia. Quiero dar un agradecimiento al ministerio para cada generación, porque a través de este ministerio pues nos unimos diferentes iglesias, y en esta ocasión el tema, el propósito, sí quiero enfocarlo a que pues es para defender lo más importante que hemos recibido de parte de Dios, que es nuestra familia. Es decir, a los niños no podemos verlos como personas aisladas, sino tenemos que verlos dentro siempre de un contexto llamado familia. Amén. Entonces, es así como se aborda este tema, sí, porque obviamente es parte de pues lo que tenemos en contra, sí, todos los cristianos, y es que pues se desea eliminar este concepto y esta bendición de que pues Dios instituyó a la familia. Amén. Muy bien, la siguiente semana. Aquí tengo mi agenda, ¿verdad? Estos son los puntos de alguna manera contrarrestar, luchar, ¿verdad? Desde cada una de nuestras iglesias, ¿sí? Lo que sea concepto breve, después la agenda globalista, ¿sí? La postura de la iglesia en la actualidad. Yo le llamo iglesia infantil, aquí en Reynosa le llamamos iglesia infantil al ministerio, es el ministerio de servicio a los niños. Y por último, ejemplos de lo que se está trabajando aquí y tiempo para preguntas. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el concepto, porque este concepto va más allá de lo que hemos conocido en un pasado.
cuando solamente decíamos, bueno, es una corriente homosexual o es una corriente de libertad sexual. Bueno, a mí me gusta este concepto de Agustín Laje, dice, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraiga de la sexualidad humana su naturaleza y tiende a explicarla exclusivamente a partir de la cultura. Así nuestra realidad sexual, ¿sí? Como hombres o mujeres, sería una mera construcción social, anulando nuestras determinaciones naturales. Entonces, si vemos este concepto, primero entendemos que son ideas anticientíficas, puesto que no se respeta la ciencia, ¿sí? No se está respetando lo que Dios ha creado. Posteriormente vemos que detrás, bueno, hay propósitos políticos y se dice autoritarios, bueno, porque pues viene desde una agenda global, ¿sí? Hay que desarraigar la sexualidad humana de la naturaleza que tenemos como humanos, ¿sí? Y entonces se explica a través de una cultura, una forma de vida, ¿verdad? Que se basa en la autopercepción, es decir, ¿verdad? Tú eres quien tú te percibes, te vamos a respetar, esa es la forma en que tú vives, entonces así te voy a llamar, ¿sí? Aunque tu realidad natural sea otra, ¿sí? Entonces, se hace una construcción social contraria a la creación de Dios, ¿sí? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Muy bien, vamos al punto 2. Si alguno de ustedes tuviera más dudas sobre qué es ideología de género o cuántos géneros hay, porque ha habido noticias de que si hay 112 géneros y que después era una mentira. Hay un montonal de información. Les recomiendo dos autores que yo sigo en sus redes y que me ha gustado sus videos y ponencias. Son Pablo Muñoz Iturrieta, probablemente ya lo han escuchado antes, y Agustín Laje, el concepto que ahorita mencioné. Sí, si ustedes quieren saber más sobre qué es la ideología de género, qué hay detrás de la ideología de género, bueno, lo pueden conocer a través de esos autores y con mucho gusto, si desean más información sobre ello, podemos solicitarlo a través de la hermana Vicky. Sí, no, ese tema podríamos durar una semana y es intenso, ¿no? Bueno, lo importante que quiero establecer en esta noche es que hay una agenda globalista, ¿sí? La agenda globalista a los cristianos no nos sorprende porque hay un nuevo orden mundial que ya se veía con anticipación, sabíamos que esto iba a pasar, sabíamos que iba a llegar un final, ¿verdad? De tiempos difíciles para la iglesia, difíciles para los cristianos. Muy bien, entonces, ¿qué agenda hay para el 2030 o el 2030? Son varios puntos. Este también lo pueden investigar si ustedes googlean fácilmente. Yo quiero abordar los puntos que más nos conlleva o que nos puede de alguna manera crear una problemática. Es Pablo Muñoz Iturrieta. Sí, primero, la ONU pidió a los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, instituciones, etcétera, pidió una lista de toda la organización que se oponga a la ideología de género. Todo aquel gobierno, cualquier institución religiosa que no esté adoptando esta ideología de género, se pidió una lista. Sí, también en esa agenda se dice que el marco obligatorio de derechos humanos de todas las naciones es el de la ideología de género, aunque ellos no le llaman así. De hecho, les molesta que se les llame ideología de género. Ellos le han mencionado de diferente manera, perspectiva de género o derechos reproductivos, etcétera, ¿no? Tienen diferentes formas de referirse. Sin embargo, la ideología, bueno, así la hemos llamado, ¿verdad? Desde el punto de vista pro vida, ¿verdad? Así se le conoce.
Lo más que está atentando ahorita y que estamos viendo, bueno, es que se desea eliminar la libertad religiosa, porque esa libertad religiosa ya atenta contra los derechos humanos que habla esta perspectiva. Y por último, que los países, bueno, se alinean debido a que hay una presión económica. Es decir, si los países, sobre todo de Latinoamérica, ¿verdad?, que de alguna manera reciben apoyo por parte de la ONU, pues de alguna manera ceden, ¿sí?, a la presión que hay sobre un adoctrinamiento. ¿Quiénes presionan a la ONU? Bueno, hay grupos fuertes llamado lobby gay, ¿verdad?, que son grupos que están presionando, que es la comunidad LGBT y feministas radicales y otros grupos, sobre todo pues personas, estamos hablando con ingresos millonarios que pueden de alguna manera controlar dentro de la ONU, ¿no? Entonces, algo que yo quiero comentarles y que pues duele pensar es que se quiere imponer una religión globalista, ¿sí? Entonces, al momento de que tú quieres que haya una sola religión, pues estamos hablando ya de un nuevo orden mundial, así como está la profecía de una economía, de un poder, bueno, estamos hablando de una religión basada en la autopercepción y no en una realidad biológica, ¿sí? De eso prácticamente se trata esta agenda globalista. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Muy bien. ¿Cuál es el problema de esta agenda globalista? Bueno, primero, que ya inició una persecución a la iglesia y a los cristianos. Ustedes ya lo han visto. Hubo en estos meses pasados noticias sobre algunos pastores en Canadá, ¿sí?, y de otros países en donde de manera pública, ¿verdad?, en sus reuniones en la iglesia dicen solamente hay hombre y mujer, y entonces eso les ha valido para que vayan a la cárcel. Sí, entonces está empezando a haber ya una persecución hacia pastores, ministros y cristianos, maestros o que son doctores, psicólogos, etcétera, que están dando una publicación, ya sea en redes sociales o de manera pues pública hacia un grupo determinado, en donde pues vuelven a hablar acerca de la biología, ¿sí? También el problema de esta agenda, bueno, es que desean quitar algunos derechos de los padres sobre sus hijos, ¿sí? Uno de esos derechos, bueno, tienen que ver con la educación, es decir, que de alguna manera confundir el aspecto de que los hijos son del Estado y esto, pues ustedes saben, bueno, es anticonstitucional, ¿sí? Los hijos pues son de los padres, ¿sí? Entonces sabemos que hay también este atentado de un adoctrinamiento, ¿sí?, a través de las escuelas, sobre todo las escuelas públicas. Sabemos que este adoctrinamiento, bueno, confunde, daña la inocencia y el pensamiento de los niños y atenta contra la familia natural. Aquí en México, sí, hay dos aspectos que han avanzado muy fuertes desde que empezó esta agenda globalista o se ha permitido. Una de ellas es la provisión de terapias de conversión que inició en la Ciudad de México. Es decir, ya en este momento ningún pastor, psicólogo, ¿verdad?, terapeuta, ¿sí?, puede atender a una persona que quiera cambiar de la homosexualidad a la heterosexualidad. Está prohibido, ¿verdad? Y hay diferentes castigos dependiendo qué terapia haya usado y si la persona se queja. Eso también le quita el derecho a los padres, porque si tu hijo, ¿sí?, adolescente, joven, niño, menor de edad, está con alguna tendencia homosexual y tú quieres llevarlo al psicólogo, entonces te estás metiendo en un problema legal. Sí, entonces lamentablemente eso es lo que ha avanzado en la Ciudad de México. Otro aspecto que también avanzó fue los derechos llamados derechos de niños trans,
que sin la autorización de sus padres pueden ir y pedir, ¿verdad?, cambiarse el nombre en el acta de nacimiento y decir, bueno, yo ya no soy un niño, yo me autopercibo como niña y entonces me quiero cambiar el nombre. ¿Sí? Entonces, eso es otro aspecto que ha avanzado fuerte en el país y hay muchos otros que están, ¿verdad?, ahí en la mesa de algunos congresos de los diferentes estados. Lamentables, hay otros temas que más adelante, pues si Dios lo permite, podríamos compartir que tienen que ver ya con la vida, pero sin duda nuestro país, ¿verdad?, ya está viviendo este tipo de avances, no por decir algunos otros, ¿verdad?, que van en contra, pues, de nuestros principios bíblicos, etc. Muy bien. Si podemos pasar a la siguiente. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Sí? La pregunta es, ¿qué está haciendo ahorita la iglesia? ¿Sí? Entonces, yo aquí les estoy presentando acciones de lo que se está presentando en este momento. En Estados Unidos acaba de salir en estos días esta noticia sobre este obispo, ¿sí?, en una iglesia en California, es un obispo transgénero, en donde él tendrá a su cargo 200 iglesias, ¿verdad?, en donde ellos permiten tener relaciones con personas del mismo sexo. Entonces, lamentablemente, uno de los pasos que está cometiendo la iglesia, pues es unirse, ¿sí?, hacia esta agenda global, ¿sí? ¿Qué está pasando en México? Bueno, en algunas iglesias hay indiferencia hacia estos temas, hay indiferencia en cuanto al avance de la ideología de género. Un ejemplo, aquí estoy poniendo el mapa de lo que hablamos, el matrimonio igualitario, ¿sí? Aquí están los estados que ya, aquí hay 16 que ya ellos han permitido, ¿verdad?, que puedan casarse personas del mismo sexo, ¿sí? Entonces, se percibe, en el caso del país de México, se percibe como un país indiferente o pasivo ante lo que está pasando en el avance y la corriente fuerte que viene desde la ONU. ¿Y qué otra cosa está haciendo? Bueno, no todo es negativo, no vayan a pensar que solo vengo a decir cosas negativas. Bueno, un avance importante y que ha funcionado, por decir así, en los últimos años, es que las asociaciones religiosas de alguna manera han tomado el papel de unirse a través de una sociedad civil y entonces poder tener una lucha civil, es decir, organizarse, ya que hay limitaciones como sociedad religiosa, y entonces, desde el punto de vista legal y civil, ¿sí?, podernos unir y tener un acta constitutiva en donde diga, bueno, nosotros también somos una asociación civil de padres de familia. En la sociedad que yo pertenezco, que se llama Familias por Tamaulipas, trabajamos de la mano, ¿sí?, con Alianza Nacional de Padres. En México hay dos organismos fuertes que trabajan en contra de ellos. Una es cristiana y otra es católica. La de Alianza Nacional de Padres de Familia es cristiana y la de Frente Nacional por la Familia, bueno, es católica. Pero ambas trabajan de la mano y conjuntamente pues han podido manifestarse y han trabajado duramente, y he podido reconocer y vivir el esfuerzo de cerca de sus líderes, sí, que yo tanto admiro, porque, bueno, han sido una inspiración para mí para hacer algo más a favor de la familia. Muy bien, si podemos pasar a la siguiente. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el Ministerio de los Niños? Les decía yo aquí en Reynosa, la iglesia infantil. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer desde nuestra trinchera? Ya sabemos que hay una corriente fuerte, ya sabemos que hay una agenda global, ya sabemos que el gobierno está a favor de aplicar dicha agenda global,
que va a seguir avanzando, que hay un nuevo orden mundial y que son los últimos tiempos y que de alguna manera es una lucha muy espiritual, muy fuerte. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, lo primero que yo quiero aclarar, porque no quisiera que hubiese alguna perspectiva equivocada. Bueno, es primero, hermanos, de aclarar que los cristianos amamos a todos. Es decir, fuimos llamados a amar a nuestro prójimo. De ninguna manera, no la cambien, por favor. De ninguna manera nosotros podríamos, ¿sí? Rechazar, ¿sí? A una persona que vive con un estilo de vida diferente al de nosotros. Nosotros aquí en nuestra iglesia, pues es una iglesia muy grande. Nosotros no rechazamos a nadie, nosotros permitimos el ingreso de todo tipo de personas, porque pues Dios ama al pecador, amén. Por tanto, nosotros, ¿verdad? No somos muy respetuosos, no criticamos, no señalamos. Lo único que pedimos, bueno, es que también se respete nuestro derecho de defender la conciencia, la vida, los pensamientos de nuestros hijos, para que pues no vengan a darle información en un tiempo innecesario, ¿verdad? Venir y corromper la mentalidad de nuestros hijos. Entonces, a partir de este momento yo voy a dar algunas sugerencias, ¿verdad? Son para aquellos que desde su iglesia o desde su trinchera puedan defender a sus familias, a nuestras familias, de esta corriente llamada ideología de género. También debo recordarles que nuestra lucha, como lo mencioné, es global. Todos los contenidos educativos, sí, que ya están por publicarse en la mayoría de los países de Latinoamérica, ya traen esos tintes, algunos ya más explícitos que otros, sobre la ideología de género. Todo tipo de entretenimiento al que tú quieras ingresar, pues está infestado de ideología de género. Los juguetes, libros, los juegos, las películas, las series, realities, a donde quiera que tú accedas a alguna, ¿sí? Entonces, entender que pues estamos limitados. ¿En qué sentido? Bueno, primero, hoy en día el niño ya tiene una autonomía tecnológica, es decir, ya es raro que un papá le piense para que su hijo tenga acceso a la tecnología. La mayoría de los papás, sí, accedemos a que nuestros hijos tengan un dispositivo, lo puedan usar, puedan tomar tiempo con él, no nos limitamos en ese aspecto. Además, si le agregamos que la mayoría de los padres estamos distraídos, es decir, cuando nuestros hijos están en esas plataformas, la mayoría de los padres no estamos revisando o al pendiente de los contenidos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ese es el panorama, ¿sí? Y entonces, hermana Jackie, ¿qué podemos hacer? Bueno, si pueden pasar a la siguiente, por favor. Muy bien, yo le llamo acciones contundentes, es decir, acciones que realmente me vayan a traer un resultado ante la ideología de género. Primero, hermanos, orar. Cuando me refiero a orar, no me refiero a nosotros de manera personal, sino me refiero a que estemos con los niños y los involucremos. Es decir, muchos de nosotros creemos que no podemos hablar sobre el tema de ideología de género. Lo que pasa es de que no hemos aprendido aún a cómo abordar el tema con nuestros hijos o con nuestros niños en la iglesia. Entonces, es importante, ¿sí?, que nosotros tengamos tiempo de oración y decirles a nuestros niños, ¿sí?, que hay otras formas de querer vivir la vida contraria a la palabra de Dios. Familias, ¿sí?, donde no hay un papá y una mamá, sino familias en donde se han querido formar a través
de otros conceptos que no son el padre y la madre. Y en automático, la mayoría de los niños te va a contar sobre su familia, sobre sus tíos, sobre el vecino, ¿sí? En automático, el niño conoce qué es lo que pasa a su alrededor. También es importante que en la oración, ¿verdad? El niño sepa que él va a defender principios de la palabra. Es decir, nosotros no vamos a llegar ante un niño y decirle esto es lo que no, porque ya hemos aprendido eso en otras ocasiones, en alguna parte de la enseñanza, que es como decirle hazlo, ¿no? Sino lo que vamos a hacer es explicarle, ok, vamos a orar por las familias, vamos a orar por el rol del padre y el rol de la madre. Vamos a orar porque Dios te ha dado una familia hermosa que está buscando a Dios. ¿Sí? Y entonces fortalecer algunos principios que ahorita voy a mencionar, porque son varios para contrarrestar y luchar contra la ideología de género, pero sí es importante la oración. Es decir, que haya un tiempo aquí en México a través de un ministerio que se llama Iniciativa Ciudadana, de la misma asociación de padres que les comenté. Oramos, ¿verdad? Un viernes al mes, y aquí en la iglesia procuramos abordar en esa reunión específica oración por estos temas. Y entonces, aquí nosotros, también los niños los sacamos, ¿verdad? Tratamos de hacerlo diferente, que no estén en el mismo lugar y darle la importancia y la relevancia, ¿verdad? Cuando han surgido nuevas leyes contrarias a las palabras de Dios, nosotros les decimos. Cuando había la noticia de que iba a salir el libro de texto donde decían una distorsión sobre la familia, también les dijimos, a lo mejor van a venir libros de texto. Gracias a Dios, aquí en México no se ha dado al 100% ese proyecto, y bueno, es un plan que pues ya está desde hace algunos años. Entonces es importante que los niños oren y que nosotros les enseñemos a orar por estos temas. El segundo aspecto, que obviamente es contundente, es el de la educación cristiana. Es decir, que nosotros enseñemos de manera clara, evitando legalismos y cuidando el lenguaje, obviamente, ¿sí? Los principios cristianos de la familia, desde Adán y Eva, desde la creación, desde los aspectos, ahorita vamos a ver, como la identidad, todos esos, sí, es importante que se den a través de la educación cristiana. Sí, nosotros aquí en la iglesia tenemos pues ya 3 años trabajando con el modelo maestro, con ministerio para cada generación, y entonces nosotros ya tenemos materiales que hemos preparado, ¿sí? En contra de la ideología de género a través de este modelo, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes sepan el avance que se da a través de la educación cristiana. Es decir, no vamos a exponer a los niños a imágenes, ¿verdad?, que sean agresivas, burdas o fuertes, sino simplemente lo que vamos a hacer es fortalecer lo original. Amén. Después viene otro aspecto que yo considero contundente, es la comunicación con los padres de familia. Es decir, el papito, la mamita, debe de saber qué estamos hablando en la iglesia infantil, en el ministerio con los niños. Ellos deben de saber qué temas estamos abordando. Primero, para que nos apoyen en oración. Y segundo, para que ellos puedan fortalecer estos temas en casa. Lamentablemente, muchos papás, ¿sí?, no les gusta hablar abiertamente de estos temas, ¿sí? Entonces, esto da pie a que sí haya una comunicación con los padres de familia. Entonces, yo les envío, ahí puse una imagen de WhatsApp, yo les envío, nosotros tenemos grupos de WhatsApp con todos los niños de nuestra iglesia. Yo le comentaba a la hermana Vicky, tengo 57 grupos de WhatsApp con los niños, en donde sus maestros
¿verdad? Están en constante comunicación y allí nosotros les informamos a los papás cuál fue el tema que vimos y eso de alguna manera les ayuda a preguntar qué viste en la clase y entonces de allí dar pie a que ellos puedan fortalecer, ¿sí? Porque si estamos hablando de una educación, ¿verdad? De la familia, de los valores, sabemos que nos corresponde a los padres, es una obligación de los padres. Pero en segundo, nosotros los que trabajamos con niños daremos cuentas a Dios de todos esos principios y de todo aquello, ¿verdad? Que viene en la palabra de Dios y que tuvimos la oportunidad de enseñar. Muy bien, la siguiente, por favor. Muy bien, ahora yo les puse también aquí un ejemplo de ir más allá. ¿Qué es ir más allá? Bueno, Jesús lo explicaba como la segunda milla. ¿Sí? Yo siempre les digo, la iglesia, pues todos los días debe de trabajar. Entonces, primero, pastoreo. Yo ahorita les hablaba, nosotros estamos de cerca con los niños todos los días en comunicación constante. ¿Sí? Y entonces lo que buscamos es guiarlos hacia una conducta espiritual. Nosotros enviamos un devocional diario, enviamos saludos, lo que estamos enseñando esa semana. ¿Sí? También lo que nosotros hacemos es tener actividades que promuevan la familia, ¿sí? La defensa de la familia, ¿sí? Toda actividad puede ser sencilla, puede ser, en mi caso, bueno, se dan de esa naturaleza porque pues la iglesia es muy grande, pero toda actividad, ¿sí? Debe de traer pues un propósito, ¿no? ¿Por qué lo estás haciendo? Entonces nosotros hemos tomado días como el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de la Familia. Hemos tomado, ¿sí?, estos días para enfocarlos, ¿sí?, a la defensa de ese rol dentro de la familia. Es decir, estamos contextualizando y fortaleciendo este tema de la familia, ¿sí? También para poder ir más allá necesitamos dar una atención y peso ante nuestros hermanos en Cristo, ante aquellos que quieran recibir un consejo, quieran recibir palabra de Dios. Es importante que nosotros mantengamos una relación con ellos. Sí, y una de las maneras es atendiendo las necesidades de los niños y sus familias en el momento adecuado. Estar dispuesto, por eso yo le puse ir más allá, estar dispuesto a atender la necesidad y a lo mejor yo desprenderme de hacer aquello por atender a los niños. Esa credibilidad, ese peso va a ser muy fuerte para que yo entonces cuando quiera enseñar algo que a lo mejor ante algunas personas puede parecer controversial o no tienen claro o definido, es una manera en que puedes tomar esa credibilidad porque tú has trabajado y has estado en comunicación constante con estas familias. La siguiente, por favor. Bueno, yo traigo algunos ejemplos, porque van a decir, bueno, hermana Jackie, pero ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo lo hacen? Bueno, yo traigo algunos ejemplos de lo que hacemos aquí en nuestra iglesia, porque algunos dirán, no, pues es que el niño no está quieto, tiene 2 años, tiene 3 años, ¿cómo es posible? Bueno, nosotros lo que tenemos aquí en la iglesia, trabajamos con los niños de los 2 a los 11 años. Esta imagen que ustedes están viendo son de niños de 2 y 3 años de edad. Si podemos dar la siguiente, por favor. Esta imagen donde el niño separa, ¿verdad? Ropa, sí, artículos, juguetes, ¿sí? Allí viene esta imagen donde el niño dice, esto
¿verdad? Pertenece a una niña o esto pertenece a un niño. Entonces, no vamos a atacar, hermanos, vamos a enseñar los principios básicos, enseñanzas de acuerdo a la edad. Yo puse aquí al menos 5 aspectos que podemos abordar en nuestras clases, ¿sí? Para contrarrestar la ideología de género. El primero, la familia. El segundo, la creación. El tercero, el matrimonio. Cuarto, que ellos sepan identificar lo natural contra lo artificial. ¿Sí? Y quinto, mi identidad. Si nosotros abordamos esos 5 aspectos, ¿sí? En alguna serie durante el año, ¿sí? Nosotros podríamos fortalecer estos principios. Y en cuanto venga la ideología de género, en automático ellos van a decir, pero eso va en contra de lo que instituyó Dios, eso no es la familia que Dios formó, pero eso no es natural, eso no es lo que Dios quiere de un joven o de una señorita, ¿sí? Y yo estoy seguro de quién soy, por tanto, si alguien quiere venir y decir que yo soy otra cosa, o si yo me percibo de manera distinta en mi adolescencia, yo recuerdo los principios que me enseñaron, ¿sí? En la iglesia. Entonces, esos son los 5 principales que nosotros hemos abordado. Siguiente, por favor. Aquí seguimos. Yo continúo con la edad aquí de 2 y 3 años porque es algunas de las edades que me mencionan que a veces es complicado. Vemos, por ejemplo, la maestra, ¿verdad? Ahí está explicando las acciones del niño y de la niña. Y acá en el tema de la familia, ¿verdad? Se está viendo el árbol genealógico, ¿sí? Explicarle al niño de dónde venimos, ¿verdad? Y de manera lógica ellos entienden, ok, yo tengo unos abuelos, ¿sí? Y esos abuelos también tuvieron sus papás, etc. Yo les pongo aquí algunos detallitos, recomendaciones o tips que a mí me han funcionado en esta trayectoria de trabajar con temas ya más fuertes. El primero es que trabajemos en equipo, ¿sí? Recordemos que la agenda globalista sí trabaja en equipo y que estamos compitiendo contra millones de dólares, ¿ok? Entonces, primero, ¿verdad? Es eso. ¿Qué tienes tú? ¿Verdad? Yo te pregunto en esta noche, ¿qué tienes tú? ¿Tienes tiempo? ¿Eres creativo? ¿Dios te ha dotado de cierta creatividad? ¿Tienes fuerzas? ¿Sí? ¿O Dios te dio fuerzas para trabajar? ¿Tienes la gracia de Dios? Yo creo que todas las respuestas para ti son sí. Dios te ha dado gracia, Dios te ha dado fuerza, Dios te ha dado creatividad, Dios te da el tiempo, ¿sí? Yo estoy segura que te ha dado muchas otras cosas más para su obra, ¿sí? Entonces, todos los recursos que tú puedas dar, recuerda, son poco en comparación de lo que sí está haciendo el mundo y obviamente el enemigo detrás en contra de nuestros niños. Adelante, por favor. Ahorita que les decía de lo importante del tema de la identidad, aquí estoy poniendo un ejemplo de una clase que armamos nosotros en el modelo maestro, ¿sí? Entonces yo aquí estoy explicando que pues Dios me hizo único e irrepetible, ¿sí? Entonces esto viene y fortalece la identidad del niño. Y entonces en la serie le pusimos iguales pero diferentes. Entonces yo les explico a los niños que, ¿verdad? Somos del mismo valor, los niños y las niñas son diferentes. Entonces yo les traje aquí un postre de calabaza y de zanahoria, ¿verdad? Los dos son naranjas, se ven ricos, pero al momento, ¿verdad? De verlos en su aspecto natural, te das cuenta que la calabaza tiene una manera, una forma, una textura y la zanahoria otra muy distinta. Huelen diferente y de alguna manera el niño dice, ah, muy bien, entonces yo, ¿verdad? Soy único, Dios me hizo así, ¿sí? Y yo tengo un propósito en la vida, ¿sí? Entonces, nosotros, sí, estamos fortaleciendo esto. Si se dan cuenta, yo no estoy atacando que si alguien se viste con ropa de mujer, yo no estoy atacando que si en tu casa hay alguien que se maquilla y es un hombre, yo me estoy llevando por los principios de la palabra de Dios
y obviamente estos deben de ser atractivos, sí, deben de ser, que de alguna manera, ¿verdad?, sean fáciles de aprender, ¿verdad? Yo aquí también les hice otro ejemplo de una limonada, ¿verdad? Les traje limonada natural y después les eché un saborizante y les dije, pruébenlo, sabe a limón, los dos, pero pues uno es mejor que el otro y uno fue creado por Dios y el otro fue creado por el hombre, ¿sí? Y entonces esos principios básicos de lo que fue creado por Dios, lo natural, etcétera, contra lo artificial, sí, es importante que ellos lo sepan. Y tan solo algo tan sencillo, ¿verdad? Tan lógico ante la vida les hará, sí, poder enfrentar las diferencias. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ya voy a acabar, hermana Vicky, ya me extendí. Muy bien. Otro aspecto que es importante que yo recomiendo, aquí estamos hablando de mi identidad, está un ejemplo, ya son los niños son un poco más grandes para que veamos, son niños de ya de 6 y 7, esa edad aquí. Entonces, es importante que si tú estás acá, identificar, ¿verdad?, algunas áreas de oportunidad o que supervises, si es necesario tú mismo, que se cumpla el propósito de la clase, ¿sí? El enemigo no va a estar contento, por tanto, pues habrá estorbos, ¿sí? Y habrá malos entendidos, ¿sí? El diablo va a quererse meter ahí en tu clase o en la preparación, o hermana, no le entendí, y entonces va a haber esa necesidad de que estemos al principio, ¿verdad? No siempre, pero al principio sí estar un poquito más pegados para que se cumpla el propósito de la clase. Siguiente, por favor. Muy bien, yo aquí estoy poniendo algunos ejemplos de actividades que hemos hecho a favor de la familia. Sí, no tengan miedo, hermanos, de hacer lo que Dios les ha encomendado. Sí, nosotros no siempre fuimos una iglesia así de grande y entonces cada vez que hemos crecido los retos han sido mayores. Sí, pero lo que sí quiero que sepan es que su galardón sí va a ser grande, hermanos. Ese galardón sí va a ser grande para ustedes si ustedes hacen lo que Dios les ha encomendado. No tengan miedo de compartir los principios de la palabra de Dios. Mucho menos, pues, de defender lo más preciado que tenemos, que decía al inicio, la familia. Siguiente. Muy bien, doy por terminado, dejo allí una imagen de la asociación civil de la que pertenezco, Familias por Tamaulipas, aquí en Reynosa, y pues voy a dar un tiempo de preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Jackie. Creo que una de las cosas a las que nos hemos enfrentado en este tiempo es hacerlo de manera efectiva y sencillo, ¿verdad? Como que de repente llegaron con toda esta ideología y no sabíamos qué hacer, cómo enfrentarla, cómo entenderla, cómo enseñarla, cómo transmitirla. Así que Jackie se centró no en explicar qué es la ideología, porque de verdad en eso hay muchísima información ahorita en las redes y muy buenos exponentes en ese sentido, sino queremos saber cómo hacerlo, cómo enseñar, cómo enfrentarlo de manera sencilla. Así que empezamos un tiempo de preguntas y Ana acaba de alzar la mano. Muchísimas gracias por alzar la mano, Ana. Adelante. Puedes habilitar tu micrófono para hacer la pregunta, Jackie. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, puede escribirla en el chat o también poder utilizar la opción de alzar la mano. Adelante, Ana.
Buenas noches, hermanas. Pues gracias a Dios por este tiempo, por el tiempo de la hermana Jackie que nos comparte esto, porque realmente sí es un tema bastante preocupante lo que está sucediendo. En los libros de texto ya salió esto de tú puedes elegir lo que quieres ser, las diferentes maneras de tener relaciones sexuales y de una forma muy grotesca. Para mi hija fue muy difícil, entonces pues bendito Dios que se toman el tiempo para compartir esto. Y mi pregunta es esta. Hablaba usted del grupo de padres que hay que tener comunicación con ellos para poder compartir estos temas, pero no sé si a ustedes se les ha presentado, por ejemplo, que haya un padre que diga, ¿sabes qué? Yo no quiero que mi hijo participe en esa clase, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de que ahora, pues hay una pareja de hombres, porque además ya en las películas, incluso de Disney, o los programas para niños aparecen ya homosexuales como pareja, como tal. Entonces, y que un papá diga, ¿sabes qué? Es que yo no quiero que mi hijo participe. Entonces, bueno, es algo muy respetable y ok, hermano, pues entonces, pues si usted no desea que su hijo vaya a la clase el día de hoy, no sé, por ejemplo, pues no pasa nada, ¿no? Pero luego resulta que al hijo de ese hermano, uno de los niños que sí estuvo en la clase le dice, ay, hermano, oye, fulanito, fíjate que vimos que, pues, no sé, que hay parejas de dos hombres o parejas de dos mujeres, pero acuérdate que nosotros somos solo hombre y mujer porque así nos creó Dios, ¿no? Entonces, pues al papá del otro niño que no participó en la clase, obviamente le puede molestar. Entonces, no sé si les ha pasado y si en el caso que pasara, ¿cómo es que se puede abordar esto? Porque hay muchos papás que dicen, es que yo no le quiero abrir los ojos a mi hijo a cosas que él no sabe, pero pues realmente los ojos se los abren en la televisión y digo porque incluso los programas infantiles ya lo traen. Y si no, bueno, puede estar uno parado en la esquina y de repente llega una pareja de dos hombres o de dos mujeres y de repente empiezan a los besos porque ya me pasó. Pero como ya he hablado con mi hija, pues ella solamente me ve y se voltea y listo, ¿no? Pero ¿cómo, no sé si les ha pasado y si no, cuál sería un modo correcto de resolver esa problemática con el papá del niño que no participó porque no quería que se les hablara de este tema? Sí, algo muy importante. Primero, yo les hice ahí la recomendación de que se aborda desde, pues, de acuerdo a la edad, ¿no? Obviamente, de acuerdo a la edad es lo que yo hablo. Generalmente aquí en Reynosa los niños empiezan a la edad de 8 años, empiezan a preguntar, aquí llegaron los niños y queremos saber por qué usan el arco iris y que por qué el LGBT. Entonces, nuestro pastor, ¿verdad? Fue el primero en abordarlo antes que el Ministerio de Iglesia Infantil. Sí, nuestro pastor lo abordó desde el púlpito y él explicó que era muy importante que nuestros niños supieran y no o con esa información así tan explícita, pero sí que de acuerdo a la edad podamos fortalecer los principios. Y entonces él dio algunos ejemplos de cómo íbamos a hacer esa enseñanza. Entonces, primero yo les digo, tengan el respaldo de su pastor, no se adelanten. Segundo, deben de orar antes de. Tercero, confronten. Es importante hablar con los papás y aclarar, ¿verdad? De qué es lo que vamos a enseñar, ¿verdad? Si tú le dices, yo simplemente voy a hablar de que Dios creó el matrimonio y hay propósitos en un rol de una mujer y de un hombre dentro del matrimonio, pues no debe de tener ningún papito problema, ¿verdad? Y yo le tengo que explicar que, pues, a qué se va a enfrentar más adelante. Y la verdad no hemos tenido hasta el momento ningún padre que nos haya dicho que no, ¿verdad? Entonces, pero sí esa comunicación pues debe estar respaldada por nuestros pastores. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Ana. ¿Ok? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta a Jacqueline? Okay. Creo que una de las cosas que Jackie mencionaba es este enfoque positivo de la palabra de Dios, ¿verdad? De muchos años, creo, tenemos ese enfoque de lo que el niño no debe hacer dentro de nuestras congregaciones, en lugar de lo que sí puede y debe hacer, que es el enfoque que le damos a nuestras lecciones.
En este caso, ella nos enlistó una serie de temas que tenemos que reforzar en este tiempo: la familia, la creación, el matrimonio, lo natural contra lo artificial y mi identidad. ¿Sí? Nosotros no podemos abordar este tema como tal con los niños, pero sí tenemos que hacerlo con los adultos, como ella decía hace un momento, confrontar a los adultos, tratar este tema desde el punto de vista bíblico. Creo que tenemos de nuestro lado la razón, la lógica, la biología, la ciencia, la psicología, todo está a nuestro favor para poderle explicar a los adultos, ¿verdad? Que a veces los adultos son el mayor problema para poder llegar a los niños. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacerle a Jacqueline referente a este tema? Ok, Mónica, alzaste tu manita, ¿verdad? Adelante, Mónica, por favor. Buenas noches, hermanos. Hablando de lo que dijiste ahorita de que tenemos material científico para poder explicarle a los papás, mi pregunta sería, ¿también con los niños se puede aplicar ese material científico o hablarles de alguna manera, explicarles a los niños la naturaleza del hombre y de la mujer de manera científica? ¿Lo han hecho en alguna ocasión en sus clases? Sí, lamentablemente no tenemos el concepto claro, o lo confundimos con la biología científica con el aspecto sexual. Es decir, siempre que pensamos que voy a enseñar al niño biología en cuanto al hombre y la mujer, siempre estoy pensando que le tengo que mostrar el aparato reproductor femenino y el masculino. Cuando yo hablo acerca de la ciencia o que vamos a mostrar la biología, yo les explico rasgos claros de cómo fue creada la mujer, por ejemplo, de que fue tomada de una costilla, ¿verdad? De que su fuerza, su imagen, ¿verdad? No. También les explico el aspecto de la sangre, ¿verdad? Yo les explico que hay una prueba de ADN que todos nos podemos hacer, y si nos toman una muestra de sangre, allí dice si tú eres hombre o eres mujer. También les explicamos que los antropólogos, las personas que estudian arqueología, historia, antropología, ellos cuando revisan los huesos, entonces en el esqueleto humano pueden determinar si fue un hombre o si fue una mujer. Sí, entonces tenemos que usar todo aquello que no venga y traiga una distorsión, porque entonces el niño ya no va a estar pensando en el aspecto científico o en la creación de Dios, sino que él ya se va a reír o se va a distraer con alguna información que no es el momento de explicar. Yo lo que le quiero decir es que Dios creó al hombre y a la mujer perfectos. Y entonces todo lo que yo le muestro, ¿verdad? Como el cabello, ¿verdad? Yo les explico cómo nos vestimos las mujeres, cómo se visten los hombres. Entonces, desde allí ya estamos hablando todos los aspectos científicos del hombre y de la mujer. No sé si hasta ahí está clara, si quedó clara la... Sí, bueno, de hecho a eso me refería, no me refería al aspecto físico en sí o biológico, sino exactamente me refería a eso de, hablando genéticamente, ¿no? O sea, las células, lo que decía, ¿no? Por ejemplo, en el ADN, pues ya viene genéticamente integrado lo que es las características del varón y de la mujer. Y por eso preguntaba yo, o sea, la manera en cómo lo explican, porque a veces para un niño pequeño pudiera llegar a ser difícil de entender, ¿no? Y nosotros les invitamos a traer, si tenían una ecografía de parte de la mamá, y entonces la mayoría de los ginecólogos le ponen es niño o es niña. Entonces nosotros les dijimos que lo trajeran, y fue una manera también de explicarlo. Ah, ok, gracias. Sí. Muchísimas gracias, Mónica, por tu pregunta. Gracias. Ok. Me están haciendo algunas preguntas sobre el material. Bueno, Ministerio para Cada Generación, mi hijo, tiene un material que entregamos en las capacitaciones, pero el enfoque en estos momentos no es precisamente la ideología de género, sino
enfocarnos en los principios de la palabra de Dios que enfaticen, ¿sí?, lo que ya mencionó hace un momento Jacqueline, que es la familia, la creación, el matrimonio, lo natural contra lo artificial y mi identidad. Desafortunadamente, creo que a todos nos tomó por sorpresa este tema, llegó de repente como una ola, nos aplastó, nos revolcó y como que nos estamos levantando de la ola, ¿verdad? Nadie estaba preparado para este tema, ni pensaba en lo que nuestros gobiernos habían pensado y preparado para este tiempo, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que en la palabra de Dios tenemos los principios que podemos remarcar cada que podamos con los niños. Que el matrimonio es una institución diseñada por Dios, que Él creó hombre y mujer, ¿sí? Que cada uno, que Él es único y especial, que hay cosas que son naturales. Vuelvo a insistir en estos temas porque son claves de este tiempo que nos está compartiendo Jacqueline, ¿no? Ella, de acuerdo a la experiencia que ha tenido trabajando con sus familias y con sus niños, la iglesia donde ella se reúne es de 1,000 miembros aproximadamente, no sé si ya aumentó, pero la última vez que conversé con ella me decía que manejaba 1,000 miembros. Imagínense, 300 niños, todos distribuidos en clases, con voluntarios enseñando. Entonces, es muy importante enfocarnos en esos aspectos de la palabra de Dios. Sí, verdaderamente nadie tenía a lo mejor a la mano o de la manga el material listo para vamos a enfrentarnos a este tema porque ya tenemos todo, pero lo que sí es concientizarnos. Una de las cosas que notamos es que ha habido mucha indiferencia hacia el tema, porque hay temor muchas veces. No lo entendemos, no sabemos, o nos asusta esa parte sexual que menciona la ideología de género, ¿no? Y es ahí donde tenemos que enfrentarlo desde la pureza, desde la santidad de la palabra de Dios, que la familia, que el hombre y la mujer, que sus leyes divinas son eso lo que nos tenemos que enfocar en este tiempo. Ok. Podemos compartirles parte del material que Jackie nos hizo el favor de hablar. Antes de pasar a otra, adelante con lo que tenemos planeado en el seminario, en este webinar, perdón, ¿tienen alguna otra pregunta dirigida a Jackie? Elisama tiene una pregunta. Ok, gracias, Suri. Adelante, Elisama, te escuchamos. Sí, nos comentabas que la iglesia de la hermana Jackie es muy grande. Entonces, al estar pensando en la cantidad de las personas, estábamos preguntándonos, Suri y yo, cómo es que la hermana Jackie ha logrado que los padres se interesen en esto. Gracias por su pregunta. Y sí, miren, la cantidad de miembros es mucho mayor, ¿verdad? Nosotros tenemos 3 reuniones los domingos con aproximadamente 1,000 personas en cada reunión. Entonces, sí, es una iglesia muy grande. Nuestros niños, antes de la pandemia teníamos 1,250 por semana. Ahorita tenemos alrededor de 500 niños, 500 y algo por semana. Sí, todavía hay algunas familias que por su vulnerabilidad no están asistiendo a la iglesia de manera presencial. Entonces, primero, el pastor inició no solamente con un trabajo de oración, sino que, como les mencioné al principio, hicimos una asociación civil de padres de familia. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, lo primero que se hizo fue involucrar a los padres para que ellos levantaran la voz a favor de la vida y la familia. Entonces, nos unimos con Iniciativa Ciudadana para orar por nuestros legisladores, ¿sí? Ahí oramos por otras leyes, como hubo la aprobación del uso lúdico de la marihuana y lo de los temas que mencioné, niños trans, todos estos temas que ya han avanzado, las terapias de conversión, temas que ya hemos estado orando muy fuerte. Entonces, cuando yo ya tuve que intervenir,
fue muy fácil porque pues hubo un trabajo de nuestro pastor de tiempo antes de iniciar. Y obviamente nosotros empezamos a tener, les decía, nuestro tiempo de oración. Cuando hablamos de involucrar a los papás, nosotros iniciamos a tener estos grupos de WhatsApp porque no se hicieron con ese propósito, se hicieron con el propósito de pastorearlos, porque es difícil pastorear una iglesia tan grande. Entonces, lo que hicimos fueron hacer estos pequeños grupos en donde los maestros nos ayudarán a pastorear enviando, yo hago los programas de devocionales, pero ellos están saludando, ¿sí? Nosotros hacemos un reporte semanal de los niños que cumplen años, se publican en la página de nuestra iglesia y después se les felicita. Cuando nosotros quisimos abordar el tema, nosotros ya les decía ahorita, ya teníamos un respaldo de un trabajo previo, ¿sí? Entonces es muy importante la organización antes de, ¿sí? ¿Cómo voy a presentar yo los temas o cómo voy a trabajar? Es primero tener esa comunicación y respaldo con los papitos, ¿sí? Y como yo les mencioné, bueno, doy gracias a Dios por la vida de mi pastor, que ha estado muy al pendiente de poder abordar el tema y todos estos temas con la iglesia. Gracias. ¿Tiene apagado su micrófono, hermana Vicky? Sí, lo siento. Gracias, Elizama, y gracias, Uri. Muy bien, Martina, adelante con tu pregunta. Igual si alguien quiere hacer más preguntas, puede utilizar el chat. Okay. Hola, buenas noches. Gracias a Dios por el tema. Es un tema muy interesante y bien expuesto. Bendiciones, hermana, por la exposición. La pregunta es, trabajar con el material bíblico para los niños, pero ¿cómo hacerle para asesorar y aconsejar a los niños o que ya tienen esa tendencia? Porque muchas veces están recibiendo información, pero sin querer o tal, bueno, inconscientemente van tomando eso. Y a los papás también les da temor hablar, como decimos, los papás, hay miedo de tocar ese tema con los niños. Sí, anteriormente, años atrás, a los papás, cuidado de hablar con los hijos acerca de sexo y todo eso. Entonces, con ese tema hay más temor. Entonces, ¿cómo ayudar a los niños que tienen este tipo de influencia? Y sobre todo con los papás, porque igual influye eso, hablar con los papás y con los niños, ¿cómo ayudarlos con eso? Porque una ocasión me preguntaron, ¿cuándo disciplinar al niño que tiene esta tendencia? Para mí no es disciplina, es aconsejar y es platicar. Entonces, ¿cómo guiarlos? ¿Cómo ayudarlos? Muchas gracias, hermana Martina, por su pregunta. Lo que nosotros hicimos en una clase, la preparamos muy bien, porque obviamente estas tendencias se dan de manera espiritual, ¿verdad? Yo he podido trabajar en consejería, me tocó con un matrimonio de un líder de alabanza que cayó en homosexualidad, en adulterio con homosexualidad, y estaba restaurando su matrimonio. Entonces, he sabido de casos de cerca de personas que pues han caído en este pecado. Yo creo que para mí es un aspecto espiritual. Para mí, yo lo he podido ver así. Cuando hablo acerca de eso, no quiero satanizar mucho, pero para mí es ese aspecto que me ha tocado vivir. Entonces, nosotros preparamos una clase, lo platiqué con mi pastor, sobre el hecho de explicar los movimientos, las acciones, los juegos que hacen los niños y que hacen las niñas. Cómo nos sentamos, cómo nos paramos, ¿sí? Cómo nos agachamos, ¿sí? Entonces nosotros explicamos, ¿verdad? Tú puedes jugar a lo que tú quieras,
pero en el rol adecuado, ¿verdad? Entonces, saber, bueno, yo soy el papá de la familia, yo soy la mamá, etcétera. ¿Qué rol vas a tener? Entonces, nosotros enfocamos ese día, ¿verdad? De manera aplicable, ¿verdad? Y decir, ok, esto. Eso es por una parte. Por otra parte, cuando estamos viendo, ¿verdad? Que ya el mismo niño o la misma niña empiezan a preguntar o a cuestionar, entonces ya se hace, nosotros aquí tenemos consejería, ¿verdad? Específicamente para atender a niños o niñas, ¿sí? Y también abordar estos temas, ¿sí? La mayoría, a nosotros nos ha pasado, la mayoría de los papás piden ayuda. O sea, la mayoría de los papás están ahí al pendiente. Cuando nosotros tenemos ya la confianza con una familia, ¿verdad? El pastor mismo les ha mandado llamar y les ha dicho, oye, estoy observando y me preocupa, cómo está, si lo has notado, ¿verdad? No queremos ofenderte, pero queremos ayudarte, cómo te ayudamos, ¿verdad? Y ya, obviamente, tiene que ser algo no que se piense, sino evidente, ¿verdad? No vas a caer tampoco en sospechas, sino en algo claro, ¿verdad? O que el mismo niño lo haya dicho en la clase o lo haya expuesto a otro niño o niña, porque también nos ha pasado, no precisamente con los niños que le gustan las niñas, ¿verdad? Entonces tú ni siquiera te lo imaginabas ni nada, pero pues resulta eso. Entonces ya lo que hacemos, bueno, pues es trabajar con los papás, ¿verdad? Explicarles que llegar como con una disciplina, estoy de acuerdo con usted, porque cuando estás en la etapa de la adolescencia, lo que más les digas que no, eso es lo que van a querer hacer. Entonces, lo que queremos lograr, pues es ganarnos su confianza y ayudarle, ¿verdad? Pero obviamente tiene que ser a través, pues, de los principios de la palabra de Dios. Y bueno, aquí en Reynosa todavía podemos hacer eso. Hay lugares donde se nos puede prohibir y más adelante. Por eso, mi urgencia, yo le decía a la hermana Vicky, la urgencia que tenemos de hablar estos temas, porque yo no sé si las leyes vayan a cambiar en algunos meses y ya se nos prohíba también, ¿verdad? Si no, ahí me van y me sacas del bote, hermana Vicky, vas y me sacas ahí de la cárcel, o oran Claro por que mí sí, o me vamos. llevan una torta, porque no me voy a callar, yo lo voy a decir hasta mientras tenga vida, voy a defender la familia, voy a defender la vida, los principios, las libertades, pero es más que evidente que para allá vamos, ¿no? Para que se quiera callar a las iglesias. Okay, muchísimas gracias. Para servirles. Bendiciones. Muchísimas gracias por tu pregunta, Martina. Muchísimas gracias, Jackie. Vamos a ir terminando nuestro tiempo destinado a este webinar. Al final, si alguien más quiere quedarse a conversar un poco más con Jackie o conmigo, estamos para servirles. Quiero compartirles las redes sociales de Jackie. Ella está en Facebook como Jackie Palos, en Twitter como Jacqueline Palos. En un momento en el WhatsApp estarán pasándoles estas ligas por si alguien quiere comunicarse con ella. También está la página de su iglesia, que es la Alianza Cristiana de Reynosa. A ellos trabajan precisamente este enfoque hacia la familia, hacia los niños. La misma iglesia tiene una escuela, que es donde Jackie sirve como maestra. Está la asociación civil de la cual formaron Familias por Tamaulipas AC, y a nivel nacional está la Alianza Nacional de Padres de Familia, Iniciativa Ciudadana, Levanta tu Voz, que son páginas y asociaciones que están en contra de las leyes que están aprobándose por nuestros legisladores a favor de esta ideología, ¿no? Actualmente la Suprema Corte de Justicia está permitiendo el aborto a nivel nacional. Eso lo derogaron ya los jueces de la Suprema Corte, abriendo la oportunidad
a todos los estados y vulnerando pues a los recién, ni siquiera que nazcan, ¿verdad? Los niños. Así que ahí está la información de Jackie. En un momento en el chat estarán poniendo toda esta información para que ustedes puedan también alzar su voz, manifestarse desde las redes sociales a través de lo que estas asociaciones que están al tanto de lo que hace la Cámara de Diputados, Senadores y cualquier legislador lo puedan estar viendo. Y bueno, una de las cosas que Jackie mencionó es la metodología que ocupó o ha estado ocupando para enseñar a los niños. Ministerio para Cada Generación México trabaja con capacitaciones a los maestros a través de una metodología bíblica de 5 pasos, sí, que llamamos el modelo maestro. Estos son relación, experiencia, verdad, diálogo y respuesta. Una de las cosas que nos adolece dentro de la iglesia es que muchos de los que servimos no tenemos una capacitación como tal, ¿sí? Ciertamente somos personas comunes y corrientes que Dios ha puesto el deseo de servir en el área infantil, pero no somos pedagogos ni licenciados en educación hacia los niños, ¿verdad? Solamente estamos impulsados por el deseo que Dios ha puesto de servir a los niños, y por eso es muy importante una metodología. Una de las cosas que Jackie está mencionando es que no hay soluciones fáciles. Sí, tampoco soluciones rápidas. Necesitamos trabajar de una manera que podamos ir sembrando, y eso ocurre con una metodología. Ser intencionales en lo que enseñamos, no solamente llegar con nuestra hojita, que pinten los niños, que repitan el versículo y que con eso ellos puedan enfrentar este monstruo que es esta ideología y todas las corrientes que se están moviendo actualmente, ¿no? Esta ideología está trayendo el ateísmo fuertemente, está trayendo la oposición abierta hacia Dios y cosas peores, ¿verdad? Cosas peores. Entonces, en pantalla están nuestros próximos inicios de diplomado, lunes 20 de septiembre, viernes 8 de octubre. Los diplomados tienen duración de 2 meses, son 8 clases una vez a la semana con duración de 1:30. Y aquellos que han participado en este webinar y tienen el interés de aprender esta metodología, se pueden inscribir en esta semana. Les vamos a hacer un costo promocional. El costo del curso es de 310, que incluye su manual del alumno y que incluye un material didáctico para aprender, aparte de otros recursos, ¿sí? Pero si tú te inscribes en esta semana y mencionas que estuviste en el webinar, el costo es de $260. Verdaderamente son costos solamente para simbólicos, ¿sí? Para el ministerio. Así que si tú tienes interés, en el chat también estarán poniendo ahorita las ligas de nuestras redes sociales, toda la información que atañe a lo que somos como ministerio. Y bueno, también les estaremos regalando nuestro boletín mensual digital. Así que en un momento más, toda esta información estará apareciendo en el chat, las redes de Jackie, las redes del ministerio, nuestro boletín. Si nos quiere seguir en redes sociales, ahí estamos. Tenemos planeado más seminarios con Jackie, ya que ella ha trabajado en esta área y hay un tema también delicado que queremos compartir en su momento, que ya lo estamos cocinando. Y que si nos sigues en redes sociales podrás saber cuándo va a estar este tema. Muy bien, pues queremos agradecerles. Ahí están nuestras redes sociales. Muy bien. Ahí están nuestras redes sociales ya. Ok, muchas gracias, Ruth. Está con nosotros una exalumna, Ruth. Ella tomó este diplomado. Muchas gracias por escribir lo que has escrito en el chat. Y pues bueno, queremos agradecerles a cada uno de los que han participado. Muchas gracias por estar con nosotros. Oh, perdón, hay una pregunta sin contestar de Areli. Ok, Areli, ¿quieres hacer la pregunta?
por favor. O no sé si ya la respondieron. Sí, la había hecho en el chat, pero ya Gaby más o menos me orientó. La pregunta era de qué podríamos nosotros hacer para no meternos en tanto rollo. Yo sé que Dios hace hombre y mujer, pero también existen personas intersexuales, ¿no? Que pues nacen con miembros dobles, cosas así, ¿no? O los llamados hermafroditas, ¿no? Que ese también es como otro tema, ¿no? Yo qué puedo hacer para que los niños no se desvíen del tema, o más bien los adultos también jóvenes, ¿no? No se desvíen en ese tema, y el decir, no, ¿sabes qué? No nada más hombre y mujer, también existen tal, pero así nacen. Y no me voy a meter yo en maldiciones generacionales, ni me voy a meter en todo lo que pudo haber pasado para que el niño o la niña llegara así. Entonces era como que el revoltijo ahí, ¿no? De la duda. Sí, existe, bueno, les decía ahorita la prueba de ADN. La prueba de ADN es determinante y pues con esa puedes, pues ahora sí que tomar una decisión los padres, ¿no? Entonces la prueba de ADN nos ayuda para poder resolver todas esas inquietudes cuando la morfología, ¿verdad? Bien dices, hay tantas cosas que traemos arrastrando. En México, por ejemplo, las castas, ¿verdad? Después de la independencia, nos damos cuenta de que pues en la historia se escribe que nuestros orígenes pues no eran todos 100% indígenas, ¿verdad? Uno ya es revuelta y revuelta de castas. Entonces, son tantas cosas que hay detrás de los mexicanos. Entonces, nosotros entendemos que a través de esa prueba de ADN se determina si eres hombre o si eres mujer. Entonces, las noticias sí, bueno, deben de pues guiarse a través de lo que pues los doctores y científicos les recomiendan en su momento, ¿verdad? ¿En base a qué? Bueno, pues a su integridad física y desarrollo, etcétera. Pero pues estás hablando, creo que hasta la última cifra que revisé, estás hablando de menos del 1% de casos que se dan de esa manera, ¿verdad? Entonces, ahorita en la actualidad, ¿verdad? Estamos luchando contra una ideología, no contra la naturaleza, ¿verdad? Contra la ciencia. Entonces, estamos viendo pues una corriente que está enfocada en la autopercepción, ¿verdad? Entonces, lamentablemente les decía que hay tantos géneros que pues las personas se perciben caballos, se perciben muñecas, se perciben unicornios, ¿verdad? Entonces, pues, lagartos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, bueno, estás hablando ya de otros aspectos, ¿no? Pero, pues, lo correcto, pues, es decir que esos casos, bueno, pues ya no podríamos adjudicárselos a Dios al 100%, ¿no? Gracias. Ok, pues muchísimas gracias por su tiempo. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Damos gracias por la vida de Jacqueline. Estamos llegando al final de este seminario, ¿sí? Y si alguien más quiere quedarse o tiene algunas preguntas hacia Jackie, puede hacerlo. Vamos a estar otros 15 minutos, 20 minutos más respondiendo preguntas. Un comentario. También referente a... Claro que sí. Adelante, hermano Octavio. Sí, respecto a la pregunta anterior, nosotros tuvimos un caso, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue hablar con los papás, ver cómo habían educado a esta persona, ¿verdad? Y bueno, ellos la habían educado como una mujer, y ella se sentía como una mujer. Entonces lo que hicimos, gracias a Dios, fue que se hiciera la operación necesaria y quedara físicamente como una mujer. Entonces, no, gracias a Dios, esa situación se resolvió de esa forma. Y efectivamente, ¿no? Lo que están impulsando es esa ideología, ¿no? Que es parte de la ideología de extrema izquierda, de esos grupos que quieren destruir a la familia, ¿no? Porque
Su manera de pensar es, bueno, los de extrema izquierda. Sí, muchísimas gracias, hermano Octavio, por su participación. Y- Queremos dar, perdón por interrumpirle, queremos dar por terminado este seminario web y para los que de verdad quieran quedarse más tiempo, estamos para seguir conversando un poco más del tema y respondiendo preguntas y compartiendo si es que alguien quiere hacerlo. Entonces, muchas gracias por su tiempo y participación. En el chat van a aparecer toda la información de contacto de Jackie y del ministerio y también lo vamos a compartir en el grupo de WhatsApp para que ahí también desde ahí lo puedan guardar, compartir, tener. Y bueno, les agradecemos su tiempo para haber participado en este seminario. A nombre de Ministerio para Cada Generación México, Gladys, que ha estado en controles y en el chat, junto conmigo, Vicky Díaz y Jacqueline Palos, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu vida, porque has estado en la trinchera defendiendo a la familia y la vida. Así que muchísimas gracias, hermanas, hermanos, padres de familia, maestros, líderes, pastores, gracias por participar con nosotros. Así que hemos terminado este tiempo de seminario. Muy bien. Gracias. Hermano Octavio, adelante, puede continuar con su comentario.